adoración. Se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por sus benditas y preciosas misericordias, y así como estamos de pie, le damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que Él nos da de adorarle y exaltar su bendito y poderoso nombre. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, nuevamente, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por este nuevo amanecer, por este nuevo respirar. Gracias por tu bendita y poderosa palabra que nos has dejado, Señor. Gracias por el conocimiento y discernimiento y el entendimiento que tú nos das diariamente para entender quién eres tú, Señor. Gracias por tus misericordias, por tu poder y tu gracia y tu fidelidad que nos muestras cada día, cada mañana, cada atardecer, cada noche y cada día que tú nos das, Señor, este nuevo respirar para adorarte y exaltarte. Pedimos y te rogamos que todo lo que tú nos permitas hacer en este lugar sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, cada día y dándote gracias a ti, al único vivo y verdadero Dios, que tú eres, Señor, nuestro Salvador. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén. 1, 3, amén. Amén. Sean todos y cada uno bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da nuevamente de poder congregarnos, de poder estar juntos aquí. Y le damos a todos la cordial bienvenida, ¿verdad? Como nos enseña la Escritura. ¿Puede cambiarlo, hermano? No. Permiso. Deje ver. Se me olvidó. Vamos a minimizar esta. Slideshow. Oh. Ahí está. Bueno, en esta mañana, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor por poder estar reunidos y traemos a la memoria lo que nos dice Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. De igual manera nos recuerda la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que a todos y cada uno en esta mañana le damos la bienvenida, dándole gracias a Dios por la vida de ustedes, rogándole a Dios por el crecimiento individual de cada uno. A los que nos ven en línea también le damos gracias por el seguimiento que le dan a este canal. Rogamos a Dios que el material que usted encuentra en este canal sea para su crecimiento y su desarrollo espiritual, que sea de provecho, ¿verdad? Algunos anuncios que compartir en esta mañana, siempre recordarles acerca del evangelismo, ¿verdad? Estamos tratando de que el ministerio avance, es necesaria la participación de todos. Por favor, si alguno desea, comuníquese con el hermano Froilán para hacerlo los sábados a las 10:30 de la mañana. Recuerde que es también tarea de todos nosotros durante la semana, cada oportunidad que tenemos, cada interacción, orar primero, pedirle a Dios si es realmente el momento y la oportunidad y poder testificar a las personas acerca de lo que Dios hace. Nosotros no transformamos a la gente, nosotros no salvamos a nadie. Esta es una enseñanza errónea que la iglesia ha seguido por mucho tiempo. Si Dios no salva, nadie puede salvar, ¿verdad? Nosotros no llevamos las almas a Cristo. La Biblia da testimonio y lo dice el Señor Jesús: todo aquel que mi Padre atrajese a mí, yo le recibo y no le echo fuera. ¿Quién es el que los trae al Señor? El mismo Dios. Pero la labor de nosotros es solamente testificar, abrir la puerta por medio de la palabra, abrir esa ruta de curiosidad
para que la persona directamente, individualmente, haga su decisión por Cristo. Y es Dios el que completa la obra. Él es el que lleva toda la honra y la gloria. Así que por favor no se olviden esto en cuanto al evangelismo. También quería recordarles acerca de la Iglesia Pregunta. Es una nueva sección que hemos comenzado con el deseo de atender a ciertas inquietudes doctrinales que pudieran surgir de todas las interacciones que ustedes tienen. A veces escuchando una canción en la música, a veces escuchando una noticia o viendo una película, pues hay cosas que aparecen en la televisión o en la internet o en la interacción, en las conversaciones con los compañeros de trabajo, cosas que pudieran a usted traer alguna duda o algún efecto negativo en su crecimiento espiritual. Por favor, tráigalas aquí y nosotros las podremos ver. Este día de hoy y el próximo domingo yo tengo compromisos y por eso no vamos a poder tenerlo este mes. Les voy a pedir que lo pasemos el mes que viene. Pero directamente, si usted tiene alguna dificultad que le está afectando, por favor llámeme, comuníquese conmigo hoy mismo, más tarde, ¿verdad? No lo deje pasar para otro día, ¿verdad? Si es algo que usted siente que le está afectando en su vida de fe y le está llevando a creer algo diferente respecto del Señor y respecto del Evangelio. Así que por favor recuerde, la Iglesia Pregunta, la intención es abordar todas estas inquietudes doctrinales y poder traer claridad con la palabra de Dios acerca de todas estas situaciones. También quería recordarles que tenemos los cultos de oración los días miércoles a las 6 de la tarde, comenzando en punto a las 6 de la tarde, los hermanos se reúnen aquí y hacen oraciones, ¿verdad? También es un espacio que hemos dedicado para que los diáconos comiencen a practicar la destreza de enseñar la palabra de Dios, de predicar, de exponer, ¿verdad? Así que por favor les ruego que todos sean pacientes los unos con los otros y puedan ustedes también ser participar del fruto del crecimiento de los diáconos en su don para presentar la palabra de Dios. Si llegara a surgir por la enseñanza de alguno alguna inquietud, comuníquese conmigo, ¿verdad? Y vamos a buscar claridad en la palabra de Dios. Así que no se olvide de eso. Ahora bien, a continuación tenemos no uno, sino que dos momentos muy especiales que hemos estado esperando por mucho tiempo, ¿verdad? En primer lugar, la presentación de dos bebés, ¿verdad? Tenemos a Sonia Noemí Alvarenga y tenemos a Hanna Cruz Cristancho, ¿verdad? Vamos a llamarlo en su momento a cada uno de los hermanos, la familia, para que puedan pasar al frente. Solo quisiera tomar brevemente el tiempo para explicarles. En la Escritura existen claros ejemplos de padres que dedicaron a sus hijos a Dios y los presentaron. La presentación a Dios lo que está evocando en primer lugar es el deseo de los padres para que este bebé o esta bebé, en este caso dos bebés, dos niñas, puedan crecer conociendo de Dios, puedan crecer en los caminos de Dios. La oración de nosotros como iglesia al momento de presentarla a Dios, lo único que busca, número uno, es reconocer nuestra responsabilidad de permanecer orando por estos padres y estas niñas y recordar que también la iglesia, junto con los padres, cumplimos el rol y la función de enseñar a estos niños en el camino del Señor. Ese es un rol que no podemos obviar. Por favor, no crea que presentar al niño le da una condición especial o importante respecto, por ejemplo, de la salvación. Este es un error que practica la Iglesia Católica. La Iglesia Católica bautiza a los niños muy tiernos y dice que porque están bautizados ya no pueden perderse. Esto es un error. No se pierden porque hay una gracia de Dios que ha sido comunicada desde los evangelios. Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hay una gracia especial para los niños, pero cuando los niños alcanzan cierta edad, en la que ya no están en esa dispensación de inocencia, sino que entran a una etapa más despierta hacia la vida y conocen el bien y el mal, entonces es necesario que ellos tengan un encuentro personal con Dios, que puedan conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador y puedan profesar la fe en Cristo. Esto es necesario. Pero durante pequeño no es nada que la iglesia le dé, sino que Dios ya se los dio como una gracia especial y particular, ¿verdad? Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, en los corazones de estos padres
No sé si hay el mismo deseo que hubo en Ana, ¿verdad? Ana, la mamá de Samuel, que oró a Dios diciendo, pues si tú me das este niño, yo lo voy a dedicar a Jehová y todos los días de su vida va a servirte. Y Dios usó grandemente al profeta Samuel. Lo encontramos por la escritura en el Antiguo Testamento. Evidentemente todo comenzó desde el clamor de Ana de querer ser madre, ¿verdad? Esto sucede en cada uno de nosotros. Tenemos que orar a Dios y pedirle a Dios que obre de manera especial en nuestros hijos. Esto no solamente hoy para los hermanos que van a presentar a sus niñas, sino que para todos nosotros perseverar orando, pidiendo a Dios por la vida de estos jóvenes para que lleguen a ser usados grandemente por Dios y sean sus vidas para la gloria del Señor. Entonces, recordando todas estas cosas, estas niñas van a crecer y van a necesitar conocer de la palabra de Dios, conocer del mismo Dios y profesar su fe en Cristo Jesús. Pero la iglesia tiene que orar para que sus padres estén siempre llenos de amor y de paciencia y que les puedan enseñar las escrituras junto con la iglesia, enseñarle a estas niñas la escritura para que puedan crecer en el conocimiento de Dios. El precepto bíblico es sabio, dice así: instruye al niño en el camino del Señor y cuando fuere hombre no se apartará. Este es el precepto, ¿verdad? Entonces a los padres les recuerdo yo de que hoy hacemos una profesión de fe. Es esto también una profesión de fe. Dedicar a estas niñas a Dios, ¿verdad? Y rogar a Dios que guarde sus vidas y que sean sus vidas para la gloria del Señor. Así que en primer lugar yo voy a llamar, ¿verdad?, a Adriana Maribel, a Amador Alvarenga, a sus padres, ¿verdad?, Sonia Noemí Alvarenga, y no salió el nombre, está ahí arriba, ¿verdad?, pero el nombre del papá es Darwin Javier Amador Mejía. Perdón, hermano, la letra está muy grande. No, tiene que salirse y reducir la letra, hermano, no hay otra manera. Me cambié el formato, ojalá que no me haya cambiado el formato de Cindy y de Steven también. Pero bueno, en esta mañana, pasen para acá mejor, aquí arriba, vamos a recibirlo. Hermano, la iglesia quiere hacer la entrega de este certificado que dice: esto certifica que Adriana Maribel Amador Alvarenga fue presentada en la Iglesia Bíblica Jesucristo Roca Eterna el 16 de marzo del 2025. Su mamá Sonia Noemí Alvarenga y su papá Darwin Javier Amador Mejía y el ministro, el pastor Gustavo A. Espinosa. Entonces es una alegría para mí entregarles este certificado, esta Biblia, ¿verdad?, en la que puedan ustedes leer e instruirle a ella, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Y vamos a orar por ella, ¿verdad? Venga, princesa, venga. Venga, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, preciosa? ¿Cómo está? No le gusta estar acostada, ¿eh? Ser fuerte, va a ser fuerte. Vamos a orar por ellos entonces en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos por la vida de Adriana Maribel, Señor, rogándote en ella tu gracia y tu favor le encamine, Señor, que ella siempre pueda crecer conociendo tus caminos, conociendo tu palabra, confiando en ti, Señor. Bendice a sus padres, Señor, y darles ese amor y esa fortaleza que ellos necesitan para guiar a esta niña en tus caminos, Señor, y que crezca como una mujer virtuosa, llena de tu gracia y tu favor, Señor, que vive para glorificar tu nombre. Te damos las gracias por esto y por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, princesa. Felicidades, Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Dios les bendiga, hermano. Yo no me voy a quedar con ella, no. Felicidades, felicidades, hermano. Dios te bendiga, príncipe. Bueno, y también le vamos a pedir a continuación, ¿verdad? No tenemos foto de Ana todavía, pero tenemos a Ana Cruz Cristancho y a sus padres, ¿verdad? Nuestro hermano Steven y nuestra hermana Cindy, les vamos a pedir que pasen. Como siempre recordando esto, ¿verdad? El labor que tiene la iglesia de orar por ellos como padre y orar por Ana, ¿verdad? Para que Dios se glorifique en ella. Mire, está despierta. Oh, princesa, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cómo está usted, princesa? ¿Ah? ¿Cómo está? Dile, hola, hermano, hola. Hola, todo. ¿Está tranquilita? Bueno, vamos a orar entonces por ellos, por Ana y por nuestros hermanos, pidiéndole a Dios esa gracia y esa misericordia. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana lleno de gozos, te
presentamos la vida de Hanna Cruz Cristancho, Señor, rogándote por ella para que pueda crecer, Señor, en tu gracia, en tu favor, Señor Dios eterno, que pueda glorificarte en ella, Señor. Que ella pueda crecer como una mujer llena de virtud, de tu favor y de tu gracia, y que su vida sea para tu gloria, Señor. Que la uses grandemente para comunicar el Evangelio y todas las virtudes que hay en Cristo Jesús. Bendice a sus padres, nuestro hermano Steve y nuestra hermana Cindy, y que ellos también puedan tener todo el amor, toda la fortaleza y la dedicación, Señor, para guiarla en tus caminos, hasta que ella pueda, Señor, caminar por sí misma en ellos y nunca apartarse de ti. Bendícela en este tiempo y ayúdanos como iglesia también a ser instrumentos de esta bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, princesa hermosa. Hermano, aquí está la Biblia y el certificado. Gracias, hermano, y bendiciones. Gracias, hermano. Perdone, princesa, la incomodé yo. Perdone. Dios le bendiga. Bueno, es la primera vez en casi 10 años que presentamos a 2 bebés el mismo domingo, ¿verdad? Gracias sea a Dios, pues, por esta misericordia. Bueno, a continuación le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Luis Gómez, que trae la lectura bíblica y se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 1 hasta el 23. Hermano Luis, el micrófono está encendido, hermano Fruila. ¿O sí está encendido? Bueno, hermano, el tiempo es suyo. Bendiciones. Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. En esta mañana vamos a leer en el libro de Romanos 14. Y cuando todos los tengan listos, me dan un amén. Y lo vamos a hacer como usualmente lo hacemos, antifonal. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Y así sucesivamente. Y la palabra de Dios bendita y santificada, y dice de la siguiente manera: los débiles en la fe. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien de sí, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es constrictado, ya no anda conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o sea ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Todos juntos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Bendito sea Dios, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí presentes como iglesia y escudriñar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir confiando en ti y a no hacer tropezar a ningún hermano. Te damos gracias, Señor, cada día por todo lo que hace en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano, gracias. Bueno. Bueno, antes de pasar a la predicación, quiero comentarles que una vez más tratamos de hacer la transmisión en vivo y no pudimos. Todavía seguimos teniendo problemas técnicos, así que sigan orando por eso, que Dios nos dé la sabiduría para poder volver a esa práctica, pues, de hacer la transmisión en vivo para los que deseen verla. Hoy le he pedido a mi hermano Froilán que traiga la predicación en este día y, bueno, primero le voy a pedir a los niños que pasen con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? El Señor les bendiga y haga de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios. Bendiciones para ustedes y para sus maestros. A todos bendición en el nombre de Jesús. Y nosotros que nos quedamos aquí vamos a tener ahora la predicación. Nuestro hermano Froilán, yo le he pedido que nos ayudara con la predicación el día de hoy y él va a abordar el Evangelio, ¿verdad? Como el poder de Dios para la salvación, basado en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Así que vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Froilán. Por favor, hermano Froilán, pase, ¿verdad? Ahí tiene el apuntador. Y yo me despojo, hermano, para ir. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, nuevamente los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente en esta hermosa mañana para aprender más de su palabra. Sabemos que su palabra es poderosa porque Él es poderoso. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 1 y vamos a leer nada más del 16 al 17. Son 2 versículos, pero sabemos que son de gran poder de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Y hoy, antes de empezar a leer la palabra del Señor, quiero dar una pequeña introducción acerca de el libro de Romanos, cómo el Señor usó a Pablo para traernos este mensaje que es el mensaje de la salvación. Son buenas noticias. El Evangelio se trata de que son buenas noticias para cada uno de aquellos que necesitan ese cambio, porque yo creo que como seres humanos todos buscamos tener algo que nos transforme, algo que nos llene, algo que nos sienta no solamente ser felices en este mundo, sino estar llenos de gozo. Porque el Señor, cuando Él descendió al cielo, antes de irse,
le dijo a sus discípulos que Él les daba, que dejaba la paz de Él a ellos, no como la paz que da el mundo, sino la paz que viene de Dios. Y esa paz solamente puede venir a nuestras vidas cuando nosotros entendemos el Evangelio, pero no es cualquier Evangelio, sino el Evangelio de Jesucristo. Porque por ahí andan hablando de que el Evangelio se trata de la prosperidad, de que el Evangelio se trata de recibir un milagro, pero sabemos que Dios es poderoso para hacer milagros, Dios es poderoso para prosperarnos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no es prosperado desde lo más profundo de su corazón? Se siente vacío, se siente como si él no tiene valor su vida en este mundo. Pero cuando nosotros recibimos las buenas nuevas del Evangelio, nosotros recibimos las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? De que nosotros como pecadores, nosotros ahora podemos ser salvos de no solo de esta perversa generación, sino también de la ira de Dios. Y nosotros sabemos que el Evangelio fue traído por Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios, Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas, Él es el que nos da ese nuevo nacimiento, que es ese nuevo, ese poder que nos da para que nosotros podamos vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que el Evangelio se trata de que nosotros somos malos, pero Dios es más que bueno. Y Dios ha mostrado su justicia por medio del Evangelio, pero también dice que lo primero que nos muestra en la palabra que es poder para transformar al ser humano, poder para que nosotros podamos entender de que Dios nos resucitó de entre los muertos, así como Él resucitó, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida, y no solo vida temporal, sino vida eterna. Y eso es lo más hermoso que Pablo nos enseña por medio del libro de Romanos, que Él, siendo pecador, fue justificado por la gracia de Jesucristo. Él, siendo perseguidor de aquellos que predicaban el Evangelio, el poder de Dios, Él los perseguía, y también Él consentía de que fueran muertos. Él fue transformado, y ¿quién lo pudo transformar más que solamente Dios? Porque ahora vemos por medio de las Escrituras que Pablo fue redimido porque Cristo tuvo misericordia de él, así como ha tenido de nosotros. Y nosotros debemos de entender de que aquí vamos a ver en la palabra de Dios de que nosotros, si no conocemos y no entendemos el Evangelio, cuál es el Evangelio, nosotros no podemos compartir estas buenas nuevas del Evangelio, pero tenemos que entender que primeramente es poder de Dios para transformar al ser humano, amén. Y si nosotros entendemos el Evangelio, sabemos que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Y así Pablo nos muestra en las Escrituras de que él no se avergonzó del Evangelio, sino que él predicó, y no importó si eran príncipes, gobernadores, o cualquier persona, si era judío o gentil, sino que él mismo solo obedeció al mandato del Señor Jesucristo, que fue que él iba a ser instrumento para el Señor, para llevar las buenas nuevas, y así lo hizo. Y así también nosotros hemos sido instruidos en la palabra de Dios, porque hemos sido nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, y por eso nosotros también tenemos ese poder que Dios nos ha dado para llevar las buenas nuevas del Evangelio, porque es Cristo el que cambia a la persona. Nosotros solamente recibimos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero es el Espíritu Santo el que actúa en la persona, amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 1 del versículo 16 al 17, y quiero que pongamos mucha atención porque vamos a ver cómo el Señor usó a Pablo para que él, por medio de esta fe que él depositó en nuestro Señor Jesucristo, él creyó al Evangelio, que es poder de Dios. Amén. Dice así en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, el poder del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Aquí vamos a ver en la primera diapositiva que dice que Pablo no se avergonzó del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y también nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros no tenemos que avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios, aunque el mundo se burle de nosotros. ¿Por qué? Porque para el mundo, como dice las Escrituras, es locura, pero para nosotros es poder, porque es poder para salvación. Y aquí vamos a ver, dice en el libro de Hechos, capítulo 9 al 22, cómo Pablo inmediatamente él empieza a predicar a Cristo. Aquí no habla de que él empieza a hacer milagros, sino que él dice que él empieza a predicar a Cristo. Y es algo muy importante que nosotros pongamos atención en el libro de los Hechos, cómo habla de que Pablo fue transformado por medio de esa voz, por ese encuentro que él tuvo con el Señor. Dice así, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, o sea, en los templos, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos, o sea, como que no entendían. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este hombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí estamos viendo que cuando Pablo empieza a predicar, inmediatamente vemos que él predicaba a Cristo. Entonces, aquellos que conocían a Saulo de Tarso en el pasado, sabían que él era perseguidor de aquellos que proclamaban la fe, de aquellos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí en el versículo 22, pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Por qué? Porque ellos mismos no entendían cómo un perseguidor de cristianos predicaba a Cristo cuando él antes los asolaba. Pero aquí entendemos que no era él solamente, sino que era el Espíritu Santo de Dios que moraba en su corazón, porque es Dios el que lo transformó, es Dios el que cambió su modo de pensar, su modo de ver las cosas, y no eran solamente cosas que él podía ver como las cosas personales, sino las cosas espirituales. Y así como él fue transformado, también nosotros hemos sido transformados. Dios ha transformado nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Pero lo que a mí me llama la atención es en el versículo 20, donde dice que enseguida predicaba a Cristo. Es algo muy hermoso y muy importante de ver de que él no se avergonzó desde el principio a predicar a Cristo. Nosotros vemos aquí que Dios nos enseña por medio de este versículo del libro de Hechos que nosotros también inmediatamente tenemos que predicar a Cristo, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor. Y aunque muchos sean confundidos porque sabemos que Dios no nos sacó de la iglesia, sino que Dios nos sacó del mundo. Y hay muchos de nosotros que entramos como con ese temor de que qué va a decir la gente si nosotros empezamos a predicar, si la gente conocía de cómo yo era antes. Pero aquí vemos que Pablo era perseguidor de los cristianos, que dice aquí que inmediatamente, o sea, enseguida, él empezó a predicar a Cristo. Y nosotros también tenemos al Espíritu Santo, y yo creo que el deseo de Dios es que también nosotros empecemos a predicar a Cristo. Y vamos a ver aquí, estuve leyendo cómo Pablo empezaba a predicar a Cristo y cómo Pablo empezaba a hablarle a los judíos y a los gentiles, porque sabemos que el Evangelio es para todos. Y esto lo dice en 1 Corintios 2, 1 al 10. No lo busquen, dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, él iba
no a preguntarles a los demás cómo estaban viviendo, ni fue con una sabiduría humana, sino que él fue a predicar a Cristo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, y es con letra mayúscula, con el Espíritu de Dios, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Así que estamos viendo aquí que él perseguía a los cristianos en el pasado porque él no conocía la sabiduría de Dios. Por eso él mismo dice que si el ser humano, los romanos, los gentiles, hubieran conocido a unos judíos la sabiduría de Dios, ellos no hubieran crucificado a Jesucristo. Pero aquí estamos viendo que el Señor mismo, esa sabiduría se la reveló a Pablo, y así como también a Pablo, también a nosotros. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Inmediatamente Dios transformó el corazón de Pablo, y inmediatamente Dios vio ese amor que había en Pablo por predicar el Evangelio. Por eso también vemos aquí que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, nuevamente el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y quién conoce el corazón del ser humano? Más que solamente Dios. Por eso Dios dice que nosotros no podemos alcanzar la salvación por obras, ni tampoco podemos alcanzar la salvación por lo que hacemos o decimos por palabras, ¿cómo se dice? Sabias, porque Dios mismo confundió la sabiduría de los hombres para que su justicia y su sabiduría resplandeciera en las tinieblas. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que nosotros somos sabios, entonces estamos diciendo que nosotros no necesitamos de Dios, porque conocemos todo lo que nos va a pasar, todo lo que está a nuestro alrededor, cuando sabemos que eso no lo podemos ni tan siquiera pensar, porque solamente Dios conoce el día de mañana, solo Dios conoce lo que Él ya ha preparado para cada uno de nosotros, como lo dice aquí Pablo, porque Él es el que ha revelado a cada uno de nosotros lo que Él ya tiene preparado. Entonces aquí estamos viendo que más adelante en 1 Corintios 9:16, donde dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Se imagina, dice Pablo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Estamos viendo aquí que Pablo inmediatamente se da cuenta de que hay una gran necesidad de predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que se proclaman ser cristianos, con aquellos que se proclaman seguir a Cristo, pero se avergüenzan del Evangelio? Pero Pablo aquí mismo está diciendo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Yo creo que, y esta es una opinión solamente mía, pero al yo tener este don que Dios me ha dado de predicar la palabra y no usarlo, ay de mí si no lo uso, porque es Dios el que me lo dio, no fue un hombre, ni sabiduría de hombre la que se me ha dado y me ha encomendado a predicar la palabra, sino ha sido Dios. Y Dios es el que da todas las herramientas para predicar la palabra, y primeramente lo que Él nos da es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de que Jesucristo es el único vivo y verdadero Dios. En la palabra del Señor dice que Dios mismo da testimonio por medio del Espíritu Santo de que estamos en el verdadero, y es en el verdadero que es Jesucristo, en el verdadero Dios. Y si nosotros conocemos la palabra del Señor, que es poder para salvar a la persona, no
no deberíamos de avergonzarnos del Evangelio, porque para el mundo es locura, pero para nosotros es poder, poder para salvación. Y lo hemos visto en nuestras vidas porque damos testimonio de que Jesucristo nos ha salvado. Amén. Sí, hermano, me gustaría que elaborara porque en las 3 citas que te ha tocado, te ha afirmado que Pablo hablaba lleno del Espíritu Santo, pero no hablaba en lengua. Exacto. Aquí estamos viendo que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y Dios mismo da testimonio de que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero él nunca se enfocó en llevar el mensaje de las buenas nuevas hablando en lenguas, sino que él mismo dice que enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿A Cristo por qué? Porque el Evangelio son buenas noticias y el Evangelio es algo que Dios nos da como un regalo, no merecido. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que dice que su justicia se revela por medio de la fe. O sea, la fe, cuando nosotros creemos, la justicia de Dios es implantada en nosotros. Por eso dice que somos justificados. Y cuando veo aquí que Pablo se dedica a predicar el Evangelio y que hay de mí si no anunciar el Evangelio, no encontramos ni una palabra que nos trate de imponer como iglesia, como gentiles, de que tenemos que hablar en lenguas, sino él mismo dice que, aquí donde dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, no era porque él les hablaba en otra lengua, sino que ellos mismos se confundían al ver a un Saulo de Tarso predicando a Cristo cuando conocían que él era un perseguidor de cristianos. Ellos mismos decían, wow, ¿cómo este que perseguía a los cristianos ahora está predicando al Cristo crucificado? Aquel que él negó por mucho tiempo, ahora él está trayendo las buenas nuevas del Evangelio. Pero no es porque él hablaba en lengua, ni tampoco porque él anunciaba que teníamos que, como cristianos, traer ese mensaje de que nosotros tenemos el poder para hablar lenguas o aún para ser aquellas personas que dicen que traducen las lenguas. Hay mucho que estudiar en la palabra del Señor y lo importante es que nosotros vemos que Pablo fue ese instrumento que Jesús escogió para predicar el Evangelio de Jesucristo y poner mucha atención de que nosotros predicamos a Cristo y por medio de Jesucristo somos salvos y por medio de la fe que no es por obras, sino es por la justicia de Dios, por la salvación que Él nos ha regalado, que es gratuitamente. Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva donde vemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree primeramente. O sea, el Evangelio es para todos, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Primeramente, creer. ¿Y en quién? En Jesucristo. Porque por ahí andan muchos diciendo que si nosotros creemos que Jesucristo vino, murió y que resucitó, pero que solamente Él es creado, no es creador, o que solamente es un profeta, un maestro, eso de nada sirve que dice que Él cree. Pero aquí dice que salvación a todo aquel que cree. Y vamos a ver más adelante cómo se cree en Dios, cómo se cree en el Evangelio. No es solamente decir yo creo en un Dios, porque eso estaba en nuestra vida pasada. Nosotros creíamos que había un Dios y que nosotros vemos todo lo que Él ha creado, pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de que es un Dios trino, que es 3 en 1, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces las personas ya empiezan entonces a cuestionar de que entonces ya ellos no creen más que solamente en un Dios, pero tenemos que ver que si el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, primeramente es para salvación, pero para todo aquel que cree, y vamos a ver en estos versículos cómo nosotros recibimos la salvación. Dice, vida interior de Pablo. Aquí vamos a ver cómo Pablo vivía en el pasado. Dice,
Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. ¿Se acuerdan que hablamos en la diapositiva pasada cómo los judíos se confundían cuando él estaba predicando a Cristo? Aquí habla, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Cómo le llama a él a donde él se congregaba con los religiosos? Secta. Estamos viendo que aún aquí Pablo está aceptando que él estaba equivocado, estaba en un lugar equivocado porque le llama secta. Dice, de nuestra religión viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, que fueron los profetas, soy llamado a juicio. Luego dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, las 12 tribus de Israel. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Los judíos estaban acusando a Pablo, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Entonces vamos a ver aquí que él estaba siendo acusado. Luego dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y continuamos. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo aún dice que él ciertamente había creído y que su deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque la secta que él estaba de los fariseos, eso es lo que le habían instruido, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos que son los que seguían a Cristo, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Luego dice en el versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Estamos viendo aquí que nosotros podemos hablar mucho de Pablo, podemos hablar tal vez hasta juzgarlo, porque él mismo dice que él blasfemaba contra el nombre de Jesucristo, pero no olvidando que también nosotros pasamos por esa situación. Nosotros no somos nadie para juzgar, pero aquí los religiosos, los judíos, estaban acusando a Pablo. ¿Por qué? Porque aún ellos no tenían la sabiduría, el conocimiento de lo alto que es de Cristo. Pero aquí vamos a ver, dice que Pablo relata su conversión, que esto es muy hermoso, y aquí entramos también nosotros, así como en el pasado, pero también en el futuro, como el Señor, por el poder del poder del Evangelio, transformó a Pablo, así como también a cada uno de nosotros. Pero vamos a ver aquí un poquito donde explica Pablo que él perseguía a los cristianos. Dice Pablo, el perseguidor. A veces nosotros no entendemos cómo el Señor nos llama, cómo el Señor ya Él tiene preparado para nosotros esa gracia. Y tenemos que ver aquí que nosotros como seres humanos, todos necesitamos de Cristo. Así como Pablo perseguía a la iglesia, también nosotros, no fue algo que nosotros nos predicaron el Evangelio e inmediatamente creímos en Jesucristo. Hubo tal vez días o ocasiones que Dios mandó a alguien a predicarnos la palabra de Dios y lo ignoramos. Y nosotros entendemos ahora de que nosotros no perseguimos a los cristianos, nosotros no dimos voto de matar a alguien, pero nosotros también estábamos viviendo en pecado. También nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, así como Dios lo tuvo de Pablo.
Y ahora hay mucha gente que también nos acusa porque conoce nuestro pasado y empiezan a decir que nosotros no somos dignos de predicar la palabra de Dios, que nosotros no somos dignos de decirle a las personas que la paga del pecado es muerte, pero nosotros solamente decimos lo que la palabra de Dios dice, así como Pablo predica a Cristo. Es solamente seguimos el mandamiento del Señor que nos enseña de que así como Él transformó a Pablo, también nosotros somos transformados por el poder del Evangelio. Sí. Sí. Los cuales dices de Jerusalén y encerré en la cárcel a muchos de los santos. De los santos se refiere a cuáles santos. Los creyentes en Cristo. Los creyentes de Cristo. Claro. Pero él lo hizo en el tiempo que no era apóstol, sino que era fariseo, perseguidor de la iglesia. Sí, acuérdense que el Señor nos ha santificado y por eso Él dice que nosotros no es que seamos buenos, sino por esa santidad que ha sido implantada en nosotros, porque estamos injertados en la vid verdadera y como nosotros somos los pámpanos, estamos en esa santidad. No es que seamos santos, sino que Dios mismo nos llama santos por Jesucristo, porque somos justificados, santificados, y por el poder del Evangelio, Dios nos ha dado ese privilegio de ser llamados santos. Sí, amén. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el griego, poder es una palabra que se llama dinamis. ¿Han oído la dinamita? Amén. ¿Qué hace la dinamita? Explota. Bueno, pues es poder. Usted tiene en sus manos, tenemos todos en nuestras manos el poder de exponer el Evangelio. ¿Verdad? Pero lamentablemente muchos que sabemos que tenemos ese poder, andamos con una candela de esas que se prende y luego se apaga, ¿verdad? De la de madera se nos apaga. Cuando usted tiene ese poder, yo lo digo con esta reflexión, que nos metamos en la mente que todo aquel que cree verdaderamente en el Evangelio como Jesucristo, el Salvador de todo el mundo, entonces vamos a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo que Pablo también aquí habla de poder, pero está hablando dice que él había recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto. Sabemos que el poder de Dios es un poder que transforma, pero aquí estamos viendo que hay personas que dan una orden para hacer daño. Ese poder no venía de Dios. El poder de Dios es el que transforma nuestra mente y todo nuestro ser. Así que por eso Pablo habla de que él no llegó predicando el evangelio con sabiduría humana, ni sabiduría de los príncipes, de los sacerdotes, ni nadie que pueda guiarnos a predicar el evangelio más que solamente Dios por medio del Espíritu Santo. Y ese es el poder de Dios. Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, donde habla ya una transformación que Dios hace en Pablo. Y aquí me enfoqué mucho viendo porque este cambio, yo creo que deberíamos de desear cada día lo que Pablo tuvo en su corazón, esa llenura del Espíritu Santo, porque cuando Dios transforma a la persona, no vuelve a ser igual. Porque el poder de Dios es algo que Dios lo ha mostrado desde el principio del mundo. Porque con su boca solo dijo, hágase esto, hágase el otro, y Él lo hizo. Y asimismo, Él lo hizo con Pablo cuando se le presentó en Damasco. Dice aquí, Pablo relata su conversión, y esto se encontramos en Hechos 9:1 al 19, del 22, 6, 16. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco, dice Pablo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol.
la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Estamos viendo que aquí Pablo aún no conocía al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los judíos y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Qué hermoso es el Evangelio. Miren cómo el Señor transforma a Pedro en una nueva criatura, como lo dice la Escritura. Todas las cosas fueron hechas nuevas, así como en cada uno de nosotros. Estamos viendo aquí que todo el mundo, todo ser humano que no conoce del Señor está bajo las tinieblas y está bajo el dominio de Satanás. Estamos viendo que aquí las Escrituras nos enseña de que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿en dónde estábamos? Estábamos en las tinieblas antes de venir a Cristo. Pero el Señor, con su luz admirable, Él nos abre los ojos y nos da esta libertad que nosotros siempre andamos buscando en otras cosas. Y nosotros vemos hoy en este mundo cómo el hombre busca tener libertad en cualquier planeta, en cualquier figura, en cualquier cosa que él ve, porque ellos para tener fe, ellos tienen que ver las cosas, pero nosotros como cristianos, la fe es algo que aún no vemos, pero el Señor nos lo manifiesta por medio de su poder. Por eso dice más abajo, que vamos a ver más adelante, que el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a aquí también ver en el 16, donde dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y asimismo el Señor nos ha dicho a nosotros que nos levantemos y prediquemos el Evangelio, porque para esto el Señor nos ha llamado como ministros. El Señor mismo nos ha dado el poder para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que avergonzarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aquellos que en el mundo ven a Jesucristo como una locura porque fue crucificado, porque muchos dicen que Dios no puede morir, pero la palabra del Señor sí lo dice, que Él mismo dio su vida por nosotros. Él dio la vida por el pecador, para redimirnos y darnos salvación, pero el mundo con sus loqueras, con su ceguedad, no quiere ver la realidad, no quiere ver la verdad que es Cristo. Entonces para ellos es locura, para ellos no es normal que Dios haya muerto. Aunque nosotros estamos en ese pasado, ahora vemos que esa locura vino a ser salvación para nosotros, porque a nosotros se nos ha encomendado predicar la palabra del Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor, la gracia la sigue extendiendo cada día. En Romanos capítulo 1 habla de su benignidad y su longanimidad, que la sigue alargando cada día para que nosotros llevemos las buenas nuevas del Evangelio, para que todos aquellos que en Jesucristo crean sean salvos. Aquí estamos viendo cómo Pablo relata su conversión. Y vamos a ver más adelante cómo también aquí, en la siguiente diapositiva, que es la 3, que la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús al judío primeramente como a los gentiles. Vemos que en Romanos nos habla también que Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos, pero tiene que ser como el Señor nos manda en su palabra, que es por fe. Vamos a ver aquí donde dice en el versículo 8, en 2 de Timoteo, del 1 al 14, dice: por tanto, no te avergüences, le está hablando Pablo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Aquí estamos viendo que tengamos aflicciones o no aflicciones, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que predicarlo en todo tiempo. También estamos viendo aquí que Pablo hablándole a Timoteo, preparándolo para venir a ser un pastor, un evangelista, viendo aquí que cada día tenemos que predicar y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y que tampoco se avergüence si llega a caer preso. Que no nos avergüencemos del Evangelio en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es poder de Dios. Dice en el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Aquí habla nuevamente de que no somos salvos por obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Nuevamente que somos salvos por gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Qué hermoso cómo el Señor ya todo lo tiene preparado. Al Señor no lo agarramos de sorpresa, el Señor ya todo tiene preparado a su tiempo. Dice en el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Luego dice aquí en el 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día del Señor, el día que Él venga. Entonces, estamos viendo aquí que nosotros también se nos ha dado ese poder por medio del Evangelio, y no tenemos que avergonzarnos, porque es poder de Dios. Llevar las buenas nuevas es un privilegio, es un don de Dios, es algo que nos ha dado gratuitamente, sin merecerlo. Porque cuando nosotros estábamos muertos, Él nos revivió, nos dio vida. ¿Para qué? Para que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Dice, por lo cual asimismo padezco en esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. Y nosotros también sabemos a quién hemos creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gloria a Dios, qué hermosa es la palabra de Dios, cómo el Señor nos enseña por medio de las Escrituras en 2 de Timoteo, que también nosotros tenemos el Espíritu Santo y que Dios ha guardado también como depósito nuestras vidas para aquel día. ¿Por qué? Porque es la salvación lo que Dios nos ha dado. No es un milagro de sanación nada más. Él nos sanó. Él llevó todas nuestras inmundicias a la cruz del Calvario, pero lo más importante es que Él nos dio esa redención, nos salvó por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No nos quedemos nada más en ver ese milagro de que somos sanos, de que nosotros podemos orar y que la persona se restaure por medio del Evangelio, sino que nosotros mismos tenemos que darle gracias a Dios personalmente de que hemos sido salvos y hemos sido escogidos como instrumentos desde antes de la fundación para Cristo. Y ese es poder de Dios, que el Evangelio nos enseña por medio de las Escrituras de que Jesucristo es nuestro Salvador. Es algo muy importante como aquí vemos en las Escrituras de que no hay acepción de personas para con Dios. Cuando el ser humano en el mundo hablan de que Dios hace acepción de personas, pero eso es por culpa del pecado. Porque cuando la persona ve a Dios como un ser humano, ese es el problema, que está viendo a Dios que Él ama solamente a aquellos que se portan bien y a los que no, los castiga. Pero estamos viendo que la palabra del Señor no nos dice así. La palabra del Señor habla que todo aquel que no ha recibido a Cristo, dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es para todos, así como también la salvación. Estamos dándonos cuenta de que Dios es un Dios soberano, es un Dios omnipresente, omnisciente. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él conoce toda nuestra vida y es la vida que Él nos ha dado. Ahora, si nosotros empezamos a ver que Dios hace acepción de personas, verdaderamente no hemos creído en nuestro Salvador, verdaderamente nuestro entendimiento sigue entenebrecido. ¿Por qué? Porque si verdaderamente somos cristianos, tenemos que entender que para Dios no hay acepción de personas. Así como nos habla
Pablo en el principio que el Evangelio es para judíos primeramente, pero también para los gentiles y para todo aquel que crea en Jesucristo. Así que nosotros estamos viendo aquí que Dios es un Dios no solamente bueno, sino más que bueno. Lo vemos en las Escrituras que dice que Él hace llover sobre la faz de la tierra para justos e injustos. ¿Cuáles son aquellos justos? Aquellos que han recibido a Cristo y aquellos que aún no lo han hecho. Él sigue derramando su lluvia sobre la tierra para que la semilla que se ha sembrado crezca y coman todos aquellos, porque Dios no hace excepción de personas. Pero lo que Dios quiere y el anhelo de Dios es que conozcan a Jesucristo. Amén. Dice en el 27, versículo 27, Hechos 10 al 36, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Aquí es Pedro. Pedro hablando de que él, en su religiosidad, en su judaísmo, él veía a una persona que no era judía, a un gentil, lo veía común, como inmundo. Pero aquí estamos viendo que Dios mismo también le habla de que no llame común o inmundo a nadie, a ni un ser humano. Entonces dice, por lo cual al ser llamado vine sin réplica, dice Pedro. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dice en el 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Estamos viendo que Dios es Señor de todos. Estamos viendo que todo aquel que es temeroso de Dios, todo aquel que busca al Señor, porque aquí estamos viendo que Cornelio estaba tratando de buscar la verdad, que es Cristo. Él dice que oraba y ayunaba y daba limosnas, pero aún dice que él no había recibido a Cristo, pero Dios se compadece de él y de su familia y envía a Pedro, al judío, para que le predicara a un gentil. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, dice Pedro, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Gloria a Dios. Cómo el Señor nos enseña de que nosotros somos hijos de Dios, no porque nosotros somos israelitas o porque somos griegos o porque somos romanos, sino porque somos solamente personas que verdaderamente han buscado esa paz que solamente puede dar Cristo. Porque Dios dice, me hallaréis y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, aún no conociendo la verdad, pero diciendo, Señor, si tú verdaderamente estás ahí, habla, toca a mi corazón. Y el Señor dice que Él está a la puerta, día y noche, tocando, y todo aquel que abre, dice que Él entra y mora en Él, y se queda ahí para siempre. Y así ha sido con nosotros. Él se ha quedado con nosotros para siempre. Y es algo muy hermoso que solamente Dios puede hacer. Y por medio de esta palabra que es el Evangelio, por medio de las Escrituras, entendemos que Dios es un solo Dios, es 3 en 1, pero es un Dios que no hace acepción de personas.
Es un Dios que tiene compasión de todos, de todo aquel que se humilla delante de Él y lo recibe como su Salvador. Y esa es la gracia, que es un regalo de Dios, un regalo que no merecemos, un regalo que solamente Dios nos puede dar por medio del sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros como cristianos no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Aquí vamos a ver la última diapositiva donde habla algo muy importante, donde dice que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí estamos viendo nuevamente que nosotros hemos sido justificados por medio de esa fe que es en Cristo Jesús. Estamos viendo que la fe es la que nos lleva a ver lo imposible, aquello que nosotros nunca pensamos que íbamos a recibir. ¿Por qué? Porque como estábamos muertos, nosotros ni tan siquiera entendíamos que Él era el Evangelio. Pero cuando Dios nos quitó esa venda de nuestros ojos carnales y nos puso nuestros ojos espirituales, vimos ese poder que nos transformó y sigue transformando a aquellos que quieran venir delante del Señor y recibirlo como su Salvador. Él sigue actuando con ese mismo poder y esa fe. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué? Maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero hay algunos que todavía dicen que viven por la ley. Y hay algunos que dicen que viven por lo que ellos pueden hacer, por las obras. Pero nosotros no vivimos ni por lo que podemos hacer, ni lo que vayamos a hacer, ni tampoco por la ley, sino vivimos por la fe. Y esa fe es la que nos lleva a seguir cada día en la roca que es Cristo. Esa fe es la que nos lleva cada día a permanecer firmes, pase lo que pase, sea enfermedad, tribulación, angustia o hambre. Dice en Romanos capítulo 8, nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por medio de esa fe, porque la fe es la que nos ha llevado a ser hijos de Dios. Por medio de la fe, Dios ha revelado su justicia. ¿Por qué? Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y no solamente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que creemos que Dios es el verdadero Dios, el único que nos puede salvar, porque Él es el único que resucitó de entre los muertos. Así que nosotros por medio de esa fe sabemos que vamos a resucitar en aquel día que el Señor toque esa trompeta. Sabemos que en ese día que el Señor venga, dice que seremos resucitados. ¿Por qué? Porque nosotros no pasaremos a la segunda muerte, más que solamente si el Jesucristo no viene antes, pereceremos solamente en esa muerte que es que tenemos que morir. Pero nosotros sabemos que si morimos, esa fe misma que nosotros tenemos en nuestro corazón también nos resucitará, porque es el poder de Dios el que nos va a levantar. Amén. Aquí estamos viendo que Pablo habla de que nosotros tenemos que vivir por fe. La fe es la que nos lleva a ver aún lo que nosotros no conocemos. Nuestros antepasados como Abraham, Moisés y todos aquellos que Dios usó para predicar el Evangelio, para traer las buenas nuevas que venía un Salvador y que es Jesucristo, ellos le creyeron a Dios, porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que si Abraham le hubiera creído por las obras que él hizo, tenía de qué gloriarse, pero nosotros no nos gloriamos por lo que hacemos, así como Abraham lo hizo. Él no se glorió por esas obras que él hizo, sino que él se glorió por quien él creyó, que fue en Jesucristo, por esa fe, porque él iba detrás de una ciudad celestial, no una ciudad terrenal. Y así mismo nosotros vamos con los ojos mirando hacia arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo, mirando a esa ciudad celestial que no es por vista, sino es por fe. Porque aunque nunca la hemos visto, creemos que Dios ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor dice que donde Él está, Él quiere que nosotros estemos. Y yo lo creo por fe. ¿Por qué? Porque es la fe la que me lleva a ver y entender que Jesucristo
es mi Salvador y que Jesucristo, aún por medio de lo que yo hice en el pasado, Él me amó y me sigue amando y me perdonó por el poder del Evangelio, porque es poder de Dios. Que aunque muchos lo vean como una locura, yo creo que esa locura, si la persona no entiende inmediatamente que Dios es nuestro Salvador, para ellos perderse es algo bueno, pero para nosotros es una salvación que solamente se puede obtener por medio de Jesucristo. Y la salvación es algo que desde nuestros antepasados vinieron hablando de que venía un redentor, pero también nosotros entendemos ahora que por medio de esa redención se nos fue implantada a nosotros por medio del Evangelio, pero así como nosotros fuimos salvos, también el Señor quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, que no nos avergoncemos como Pablo lo dice, porque es poder de Dios. Aquí vamos a ver más adelante donde habla de que nosotros tenemos que concluir siempre con la palabra de Dios, que el Evangelio dice que Dios proporciona su justicia en Jesucristo a toda persona. Estamos viendo aquí que el Evangelio es para todos y Dios siempre proporciona su justicia por medio de Jesucristo a toda persona que cree por fe en Jesucristo como su único Salvador para encontrar redención en Él. Dice, si no tenemos la justicia de Dios, no somos justificados ante Dios y estamos bajo su justa condenación. ¿Por qué su justa condenación? Porque Dios es justo y Él dice que pagará a cada uno conforme lo que haya hecho. Ahora, si Él nunca recibió a Cristo, está bajo su justa condenación, pero sabemos que nosotros dice que somos librados de la ira de Dios por medio de la salvación que nos ha dado Jesucristo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Dice que el Señor conoce a los que son suyos. Gloria a Dios, el Señor conoce a los que han recibido a su Hijo amado Jesucristo. Así que nosotros tenemos que entender de que el Evangelio es poder de Dios y que es para salvación. Estamos viendo aquí también en el siguiente conclusiones, donde dice que el deseo de Dios es que el hombre tome la decisión de creer en su Hijo Jesucristo y sea salvo de esta perversa generación. ¿Cómo nos enseña las Sagradas Escrituras? Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y ahí también el Señor nos incluye a nosotros. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que Él mismo nos ha mandado a predicar el Evangelio. Él dice, id y predicar el Evangelio por todo el mundo. Dice que para que todo aquel que en Jesucristo crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la dádiva de Dios es que nosotros recibamos ese regalo, esa vida eterna. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado todas las habilidades que necesitamos para predicar el Evangelio. Y lo primero es el poder de Dios que se nos ha encomendado hacer, que es las buenas nuevas del Evangelio. Dice, en Jesucristo somos salvos del pecado y de la muerte y de la ira de Dios. En Jesucristo estamos seguros. ¿Cómo se siente usted cuando usted está seguro? No tiene temor, no tiene miedo, no está impaciente, más que solamente se siente seguro y pase lo que pase a su alrededor, usted siente una paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz solamente la puede dar Cristo. Amén. Sí, hermano. Hermano, yo tengo aquí un mensaje en un capítulo Amén. que está en Juan 5, Amén. 45, Amén. donde el mismo Dios habla, las escrituras que están en roja, donde es el mismo Señor hablando. El Señor está hablando aquí de algo que yo lo veo desde un punto de vista muy importante. Y dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa
Amén. Yo sé que el Señor se está refiriendo principalmente a muchos de los judíos que no le creían a Moisés, ¿no? Que no le creían a Moisés porque lo que escribió, lo que Moisés ha escrito aquí es porque fue el mismo Señor que se lo reveló a él, ¿no? Sí, que no le creían a Jesús, porque él dice que si le creyeron a Moisés, ¿por qué no le creen a él si Moisés mismo escribió de él? Entonces, estamos viendo aquí que nosotros se nos ha dejado la escritura, no hay excusa para el hombre para decir, yo no creo en Jesucristo, pero si una persona dice que cree en Abraham y Abraham dice que le creyó a Dios, y dice que creen a Abraham, entonces ¿por qué no le creen a Dios si Abraham está hablando de Dios? Entonces lo mismo Jesucristo le está diciendo a los judíos sobre Moisés. Si le creen a Moisés y creen creen en la ley y no me creen a mí, entonces ahí mismo ellos estaban siendo hipócritas. Hermano, es importante que veamos la conexión que Jesús hacía acerca de él mismo con respecto a la Escritura. Y es el error que muchos cometen hoy. Hoy dicen mucho, yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. No se puede. La Escritura dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. O sea que es un desconocimiento total. Desconocer a Cristo, por esto es que es peligroso. Porque nos lleva a desconocer la esencia de la Escritura. Jesucristo les está diciendo a los judíos, si ustedes verdaderamente creyeran en Moisés, entonces me creerían a mí. Entonces, en otras palabras, le está diciendo, aunque ustedes practican la religión judía, ustedes no creen en Moisés. Porque si ustedes creyeran en él, creyeran en mí. Y ese es el dilema hoy. Nosotros podemos estar en la iglesia y buscar manifestaciones y buscar otras expresiones y olvidarnos de Cristo. Y esto es grave, porque entonces nos apartamos del verdadero evangelio. La Biblia, de principio a fin, revela a Cristo. Y el error que cometería la iglesia es no hablar de Cristo y ocuparse de cualquier otra cosa. Cuando el tiempo se acerque, el tiempo del retorno del Señor, y sabemos todos los que entendemos la Escritura, que el tiempo del retorno del Señor Jesucristo es juicio. De manera que la iglesia debe estar apercibida. La iglesia ya está preparada porque ha creído en Cristo. Pero hay que cuidar dentro de nosotros mismos, que dice Pablo, que no haya corazón de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. ¿Por qué razón? Porque podemos profesar por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos hablar de Dios y de Cristo y no tener una sola fibra en el corazón que se nos mueva por el Señor Jesús. Y esto es grave, esto es ser un falso converso. Entonces la iglesia debe estar apercibida de esto y comprender la conexión que hizo el Señor Jesucristo acerca de él. El que no confiesa a Cristo no honra al Padre. El que no confiesa a Cristo no puede decir que es un judío practicante. ¿Por qué razón? Porque está negando lo que escribió Moisés respecto de Jesús. Está negando lo que Abraham testificó de él como Dios. Y en este sentido pues, es lamentable si la iglesia perdiera ese punto de vista, porque es prioridad de su llamado también. Amén. Sí, amén. Gracias, pastor. Sí, estamos viendo que si nosotros creemos en Jesucristo o creemos en Dios, tenemos que entender que toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. Y por eso entendemos que Jesucristo es Dios, porque Él no lo ha dejado aquí, y por medio del Espíritu Santo, que Él nos enseña que estamos en el verdadero, que es Jesucristo. Amén. Estamos viendo aquí también otra conclusión, donde dice que el deseo de Dios es que todos los que hemos sido redimidos por el poder del Evangelio anunciemos las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para transformar al pecador de las tinieblas a su luz admirable. Estamos viendo también la invitación de Dios, que es gratuita, es para todo ser humano, porque todos necesitamos reconocer cómo nos dicen las Sagradas Escrituras. Y dice así las Sagradas Escrituras. Dice, la salvación solo se puede obtener por fe al creer en el único vivo y verdadero Dios, Jesucristo. En Jesucristo entendemos que nuestra culpa fue llevada a la cruz del Calvario para que seamos salvos de la ira de Dios. Jesucristo llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros al monte Calvario, Gólgota o de la calavera,
donde fue torturado y crucificado, lo hizo por amor a la humanidad para darnos gratuitamente la salvación, para que ahora estemos seguros en Él. Aquí es donde nos dice las Sagradas Escrituras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Aquí está. Entonces, toda la Escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si decimos que creemos en Dios y no creemos en su Santa Escritura, entonces lo estamos negando. Y nosotros entendemos que de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Entonces, nosotros entendemos que la Escritura es la que nos enseña quién es Jesucristo. Estamos viendo aquí otra conclusión. Dice, nuestra salvación es Jesucristo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice que agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, porque para muchos es locura andar predicando a Cristo, a un Cristo crucificado, a un Cristo que resucitó de entre los muertos. Pero dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Y cómo entendemos que los judíos piden señales? Cuando le dijeron, Señor, ¿qué señal nos muestras? O muéstranos una señal. Y Dios mismo les dijo que no les iba a dar ni una señal. Por eso dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿En qué? En los planetas, en cualquier cosa que no sea en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos conocen que la sabiduría de Dios es locura, pero para nosotros es salvación. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, ¿qué es? Tropezadero, para los que no creen. Y para los gentiles, locura, como los romanos que se burlaban o cualquier gentil se burlaba de los hebreos, ya sea en Egipto, donde se burlaban de cuando adoraban a Dios. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 1, 21 al 24. Estamos viendo aquí que nosotros, gracias a Dios, somos salvos por esa fe que hemos depositado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en 1 Corintios 1, 31, dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que todo aquel que predique a Cristo, gloríese en el Señor. Dele gracias a Dios porque le da esa habilidad y es privilegiado por tener este don de predicar el Evangelio. Es gratuito. Es algo que el Señor solamente nos da por medio del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Cristo vino a darnos vida eterna. Dice en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Pero también dice que pero que todo aquel que en Él cree, dice que le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y esta es la salvación que nosotros en el pasado no entendíamos lo que significaba ser redimido. Pero ahora entendemos que el pecador fue salvo no porque lo merecía, sino porque es un don de Dios y porque Dios miró nuestra situación y tuvo compasión de nosotros. Así como a judíos, a gentiles, porque para Dios no hay acepción de personas. Y entender que la palabra de Dios es la que da testimonio de quién es Dios, de que Él es el único vivo y verdadero Salvador, que es Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Entender que nosotros no somos salvos por obras, sino es por el poder del Evangelio. Entender que hemos sido justificados por la justicia de Dios, porque no nos dio Dios lo que merecíamos, que era la muerte, sino que nos dio vida eterna. Y esa es la justicia de Dios, que nosotros entendemos ahora que fue implantada por esa fe que cuando creímos en Jesucristo fuimos justificados por la justicia de Dios. Amén. Sí, hermano.
A usted. Bueno, cuando dice a los llamados así judíos como griegos, significa el origen, pero ahora son parte de la iglesia, son los que creyeron. Porque cuando uno es gentil y se convierte a la religión judía, un prosélito, porque no nació en el judaísmo. De igual manera, la Biblia solamente habla de estos tres pueblos. Dice judío, que es el pueblo que él escogió mediante Abraham y los padres, los patriarcas. Los griegos, que es todo el resto del mundo sin conocer a Dios, y luego la iglesia de Cristo. Pero en este pasaje lo que nos está diciendo, los judíos dicen buscan señales, y los griegos buscan sabiduría. Entonces está hablando de los que son inconversos. El inconverso busca señales, porque quiere que Dios se manifieste. A Cristo se le demandó señal. Si eres el Hijo de Dios, bájate esa cruz para que creamos. Lo decían por escarnio. No iban a creer aunque se bajara de la cruz. A los griegos buscaban sabiduría. Pablo, cuando les habló en el Areópago, ¿verdad? Habían tantos ídolos, pero había un altar que decía el Dios no conocido, y no había nada ahí. Entonces ya estaban guardando el espacio para el siguiente ídolo. No le bastaba con lo que tenía. Entonces está hablando en ese momento de inconverso. Pero cuando dice, y para los gentiles locura, dice el evangelio, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como él, cuando dice ya son llamados, es que ya fueron llamados como por medio del evangelio. Escucharon el evangelio, dejaron la tradición judía. Escucharon el evangelio, dejaron las tradiciones griegas de buscar filosofía y pensamiento, y se fueron detrás del Señor por fe en el evangelio. Dice, ahora son llamados. No importa que provengan de los judíos o que provengan de los... Cuando dice judío o griego, dice la proveniencia. No es que siguieron siéndolo en el sentido espiritual. Culturalmente siguen siendo judíos, culturalmente siguen siendo griegos, pero ahora su perspectiva, la transformación de la que habla el hermano Froilán, el metanoia, es el cambio de la manera de pensar después de haber conocido a Jesús, los hace ahora creyentes, pero creyentes que provienen tanto de los judíos como de los griegos, o sea, provienen de los judíos como de los gentiles. Cuando habla de Cristo, cuando dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, lo que está diciendo es que la consumación del poder y la sabiduría de Dios es Cristo, el Hijo. ¿Por qué razón? Porque no fue la santidad lo que lo levantó de la muerte, aunque sí la Biblia testifica que Él es santo en Hebreos 4:13, fue su poder. Porque si Cristo es el Hijo de Dios, entonces en Él se aplican los mismos 5 elementos que son solamente considerados para Dios, características para Dios: omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno e inmutable. Si Él es Dios, Él tiene estas cosas, por lo tanto, Él venció la muerte con su poder. Él no dijo, yo me voy a levantar por mi santidad. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Él está hablando de su atribución como Dios, el Hijo. No Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo, pero Dios como Dios el Hijo. El error que cometen muchos, y él lo mencionaba al principio el hermano Froilán, es que dicen que Cristo no puede ser Dios porque murió, porque para el hombre, limitado entendimiento, dice, la muerte es dejar de existir. Eso no es cierto. La Escritura dice, es necesario que el hombre una vez muera, después vendrá el juicio. Para ser juzgado, ¿qué tengo que estar yo? Tengo que estar presente y tengo que estar consciente. Por lo tanto, la muerte no es dejar de existir. No es dejar de existir, es pasar de un plano físico a un plano espiritual, en el cual los hombres vamos a ser juzgados, los creyentes dentro del tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10, que nos leí el hermano Luis en la lectura bíblica, o segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, y los inconversos, en lo que vamos a estudiar nosotros el próximo domingo, que es el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco, entiéndanlo todos ustedes, es un juicio de condenación. No hay salvación en el juicio del trono blanco. No hay testimonio. Lo vamos a ver todos los versículos de ese pasaje, cómo testifican que los que se presentaron a ese juicio, fueron llamados a ese juicio, es porque eran condenados desde antes. Así que esto usted es importante que lo pueda ver. Entonces, cuando dice poder y sabiduría de Dios, no es que Dios le está dando la atribución a Cristo como si se la da a un hombre. Es que en Él se consumaba la sabiduría de Dios, porque Dios quiso salvarnos mediante el Evangelio, por medio de su Hijo, manifestado en la carne, hecho hombre, muerto, resucitado al tercer día y ascendido con poder a la gloria
Amén. Sí, ¿entendió, varón? Gloria a Dios. Sí, es algo que solamente se puede explicar por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, porque es sabiduría de Dios. Y aquí estamos viendo ya para terminar, en la última diapositiva, donde nos habla de que para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que nosotros, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él nos sigue cada día extendiendo su gracia. Y es para que nosotros no nos avergoncemos del Evangelio, para que nosotros salgamos a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y entender de que nosotros fuimos salvos no porque lo merecemos, sino fue por gracia de Dios, por un regalo inmerecido. Y esto es para todos, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Y así como el Señor resucitó de entre los muertos, también sabemos que el Señor nos ha resucitado juntamente con Él, porque Él dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y asimismo, la palabra del Señor nos enseña que si nosotros salimos a evangelizar la palabra de Dios, lo hagamos con ese temor y temblor, porque es palabra de Dios, no teniendo miedo de lo que van a decir los demás, sino con esa fe ferviente de la palabra de Dios imputada en nosotros, esa fe que es en Cristo Jesús, porque Pablo dice que él predicaba no con sabiduría humana, ni tampoco con sabiduría que se le haya dicho de algún hombre, sino fue sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios se predica siempre con esa fe que el Señor nos ha dado, que es la fe que salva, que es Cristo Jesús. Entendiendo que cada día nosotros tenemos esa oportunidad de poder llegar a los pies de Cristo, no porque lo merecemos, sino porque nos ha dado una entrada gratuitamente por medio de la cruz, por medio de esa sangre que fue derramada y también por esa fe que fue implantada en nosotros. Y poder llegar al lugar santísimo donde el Señor está sentado lleno de poder y de gloria y majestad es algo que el Señor solamente nos pudo dar y es una bendición. Y sabemos que somos benditos en Cristo Jesús y que todos somos bienvenidos y que todos tenemos esa entrada por medio de nuestro Señor Jesucristo y que al nosotros reconocer que Jesucristo es Dios y nuestro Salvador, nosotros recibimos esa vida nueva que es en Cristo Jesús. Y hoy en esta hermosa tarde que ya terminamos, gracias a Dios, le queremos dar gracias a Dios por este mensaje que Él nos trajo por medio de la palabra, porque fue Él el que nos dio el privilegio de estar aquí. Nosotros no llegamos por nuestras propias fuerzas, sino que Él mismo dice que nos da cada día esas misericordias nuevas cada mañana para poder cada día estar delante de Él, para darle a Él toda la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, y entender que el Evangelio es poder de Dios y que también es para salvación a todo aquel que cree, así como al judío primeramente y también al griego. Amén. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios y de ahí le voy a pedir al pastor que nos dé la bendición pastoral y así también pasaremos a las alabanzas para ser despedidos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu bendito y precioso amor, por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Gracias por traernos con este amor. Gracias por cada día, Señor, darnos este mensaje del Evangelio. Gracias porque es poder para salvación, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, nos has incluido, Señor, en el libro de la vida. Has escrito nuestro nombre, Señor, y ahora somos salvos, no porque lo merecemos, sino es por tu preciosa gracia y poderosa palabra, Señor. Hoy, Señor, en esta hermosa mañana, te pido y te ruego por aquellos que no pudieron estar, Señor. Tú conoces, Señor, la situación por qué ellos no pudieron llegar ahí donde están, Señor. Bendícelos, protégelos, toca sus vidas, su mente y su corazón, y que esta palabra también la atesoren ahí donde están, hasta lo más profundo de todo su ser. Tu palabra dice, Señor, que tú pones el querer como el hacer, conforme a tu buena y perfecta voluntad. Sé tú poniendo en cada uno de nosotros como tu iglesia, Señor, a salir a predicar y no avergonzarnos de tu palabra, del Evangelio, porque es poder tuyo, Señor. Que cada día abramos nuestra boca, Señor, para bendecir tu nombre, pero también
para glorificarlo y exaltarlo, dando, Señor, las buenas nuevas del Evangelio. Porque para el hombre, para el mundo es locura, pero para nosotros es poder tuyo, Señor, y es para salvación. En Cristo Jesús te pido y te ruego que nos des, Padre, tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, dándonos, Padre, cada día este gozo y esta paz que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén. Gracias, hermano. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Sí, diga, hermano. Diga. Sí. Póngalo. Ujú. Claro, hermano, pregunte. Claro. Claro. Sí. 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 Bueno, si yo lo aplicara literalmente, perdón, está bien alto, si yo lo aplicara literalmente como usted dice, que la santidad implica o invoca no muerte, entonces no hubiera muerto en primer lugar. Pero Él siendo santo, tomó los pecados de nosotros sobre sí, no directamente el pecado, esta es la interpretación también que está mala, llevó el castigo de nuestra falta, Isaías lo dice claramente, el castigo de nuestra falta fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que le quiero decir es que no es por la santidad que se levanta por el poder. Hay un poder para vencer la muerte. No crea que la santidad vence o derrota la muerte, no es la santidad. Porque esta es una batalla que se pelea y para esa batalla tiene que ser más fuerte. Dice en la Escritura el Señor, dando un ejemplo cuando sacaba demonios, dice, solamente que llegue alguien más fuerte puede atar al dueño de la casa y sacarlo o tenerlo prisionero. Entonces, para esto tiene que haber poder, tiene que ser más fuerte que la muerte. Él es vencedor de la muerte. Dice por eso Pablo en su declaración de victoria en 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Por qué razón lo dice? Porque Cristo se levantó con poder de entre los muertos. Y nos lleva también inevitablemente a comprender que si no hablamos y si no creemos en esa resurrección de los muertos, nuestra fe puede ser una fe vana. Y dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, están muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, sí es un atributo importante y es el carácter de Dios la santidad, inevitablemente. Pero cuando dice que venció la muerte, la venció con poder, dice. ¿Me entiende? Entonces está hablando ya de otro atributo más importante. Quiere decir que la muerte no tiene dominio sobre él, ¿verdad? Entonces de manera que él puede vencer la muerte y al vencer la muerte, ¿qué vence? Lo que produce la muerte. ¿Qué es lo que produce la muerte? El pecado, ¿verdad? Entonces usted puede hacer la conexión, la implicación por la santidad, pero en ningún pasaje dice que se levantó solamente por la santidad. Tuvo que levantarse con poder. El poder para resucitar a los muertos. La razón por la que él llamó a Lázaro para que Lázaro saliera, no es que Lázaro no pecó, es que el que lo llamaba tiene poder para levantarlo de entre los muertos. ¿Me entiendes? Si fuera requisito la santidad para resucitar, Lázaro nunca hubiera resucitado entre los muertos. Y probablemente si fuera requisito la santidad para resucitar, nosotros estaríamos fritos, como dice, ¿verdad? Entonces es importante tener esto en consideración. No niego el atributo de Dios, es importante, es claramente, y la Biblia da testimonio de Jesucristo, de nadie más, que tuvo una vida sin pecado, o sea, santidad, ¿verdad? Pero no quisiera que nos fuéramos por el camino de la religiosidad, porque entonces nosotros comenzamos también a divagar, ¿verdad? Si lo que lo levantó fue la santidad, comienzo a ver a todos perdidos, todos están perdidos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estoy haciéndome religioso.
Yo tengo que entender en esto que es el poder de Dios para levantar. La autoridad de Jesús llevó a que un pecador como Lázaro se levantara de los muertos e inevitablemente va a llevar a que el día que Jesucristo nos llame a cada uno de nosotros por nuestros nombres, aun habiendo pecado, nos vamos a levantar de entre los muertos, vamos a recibir cuerpos glorificados para estar eternamente con Él, ¿verdad? Entonces no lo pierda de vista eso, ¿verdad? La idea no es hacernos más religiosos, sino que tener una relación personal con aquel que puede salvar nuestras vidas, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, sí, diga, ¿otra pregunta tiene, hermano? Bueno, no nos vamos a ir hoy porque Jordan tiene, diga, pregunte. Sí. Sí, claro. Ujú. Porque lo que estaba haciendo Dios es lo mismo que hace cuando dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Si fuera la justicia la que nos califica delante de Dios, estamos muertos. Entonces, si es la justicia o si tenemos que ser justos, ¿qué tenemos que ser? Ir al justo que es Jesucristo. Y si es sin la santidad nadie verá a Dios, entonces vuelvo y les digo, para que nosotros seamos santos, se nos tiene que ser imputada como virtud, sin merecerlo, la santidad de Cristo para que nos podamos levantar de entre los muertos e ir a la presencia de Dios y ver el trono y verlo a Él. Pero nosotros no podemos ser santos como Dios, que es en Dios la santidad es ausencia del pecado. En nosotros santidad es la virtud de Cristo se nos es imputada. O sea, en otras palabras, Pablo lo decía todo el tiempo cuando usted lea, revestidos de Cristo, esa palabra que haga eco, revestidos de Cristo, es como que yo no tengo ropa para ir a una presentación importante, a un lugar, ¿verdad? Y alguien me presta esa ropa, me vestí con la ropa de alguien para ir. No voy a irle diciendo a todo el mundo, oye, ve, yo estoy vestido con la ropa de fulano, no. Pero si no fuera por esa ropa, entonces yo no entraría con ropa digna a ese lugar. Cristo es esa virtud. Entonces, cuando se nos ve en ese sentido a los creyentes, se nos llama santos porque se nos imputa la santidad de Cristo, que es perfecta. Y se nos llama justo porque se nos imputa la justicia de Dios. La Biblia no se contradice. Sin santidad nadie verá a Dios, de manera que la forma en que vamos a ver a Dios, ¿cuál es? Revestidos de la santidad de Cristo. Otra manera no se puede. Y cuando dice, no hay justo ni aun uno, quiere decir que todos merecen la muerte. Pero la dádiva de Dios, que vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, que ahora nos da su justicia. El creyente es santo y justo porque se le imputa la santidad de Cristo y se le da la justificación en Cristo. Nosotros no producimos justicia. Creer que yo predico la palabra y eso es justicia para mí, entonces es sustituir la gracia por las obras, lo cual es un error, ¿verdad? Ahí sí Pablo me pondría a mí junto con los Gálatas, Gálatas insensato, habiendo comenzado por el Espíritu, va a terminar por la carne. No estamos llamados a ir en reversa, estamos llamados a ir en sentido hacia adelante. Es crecer de la carne al Espíritu y de la palabra a la revelación de Cristo que está confirmada por la Escritura. Precisamente porque no lo podemos ser nosotros mismos, tenemos que serlo ¿en quién? En Cristo. En Él. Sean santos porque yo soy santo. O sea, si Él es santo, ¿como quién tengo que ser? Como Él, pero yo no puedo porque pequé. Uy, usted quiere intentar, es como tratar de cumplir la ley también. Ahora, yo no estoy diciendo que vaya y viva como un insensato porque le va a ir mal. Entiéndanme todo esto. No se trata de vivir como insensato, ¿verdad? Porque vamos a llevar las consecuencias. De Dios nadie se burla, decía el hermano Forán, lo dice la Escritura. Pero pensar que es que lo que yo haga me va a proveer a mi santidad es apartar a Cristo. Y eso está mal. Y me hace un religioso. No hay ningún justo, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno, dice la Escritura. Ahora, para muchos es incómodo. ¿Por qué razón?
Porque yo quiero decirles a todos ustedes que yo soy santo para que ustedes vean en mí algo bueno, algo especial. Esto es falso. Esto no es de Dios. Y Pablo lo dice, la sabiduría que no es de Dios, ¿cómo es? Es carnal, es diabólica. ¿Por qué razón? Porque el hombre razona con el entendimiento, pero la verdad que Dios revela, la revela por el Espíritu. Así que de esta manera comprendámoslo. La santidad en ustedes es Cristo, por eso ustedes necesitan una relación personal con Cristo. Si usted cree que porque usted se pone a las 4 de la mañana a orar y no se levanta de ahí hasta las 11 de la mañana con las rodillas inflamadas, que usted esté en santidad, mi amado hermano, es necesario ver pero óigame bien lo que les voy a decir a todos, y esto se los digo en amor. Es muy fácil ver a todo, pero es tan difícil verme a mí. La Biblia dice, examínese cada uno. No dice, hermano, examine al otro, o pastor, examine a la congregación. No dice eso la Escritura. A mí me dice la Escritura que me examine a quién, a mí mismo. Pero si yo estoy poniéndolos al hermano, oye, ese es para el hermano, oye, y la alabanza, oye que están cantando, ese es para aquel. Entonces estoy viviendo como un hipócrita. Y ese no es el llamado para nosotros. Yo creo que es hora de que maduremos y aprendamos de Cristo. Realmente aprendamos de Él. Es que si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros, nadie sería salvo. La Escritura lo dice claramente. Con sabiduría, hermano. Pero no le atribuya a esa sabiduría, a esa manera de vivir, por eso soy santo. O como, hoy leí la Biblia, qué bien me siento, cómo me siento porque leí la Biblia. No, la Biblia dice, la palabra dice, escudriñenla, no dice léanla. Yo también fui un religioso. Yo tenía de esos programas, la Biblia leerla en 6 meses. Mire, iba volando sobre la Escritura, iba leyéndola porque yo tenía que terminar. Y cuando terminaba, ¿cuánto aprendí? Nada. Si el asunto no es leer, usted se puede pasar todas las páginas y agarre 3, 4 versículos y comience como, perdone la expresión porque va a ser un poquito difícil, pero comience a rumiar la Escritura. ¿Sabe qué es rumiar? Masticar y masticar hasta entender. Solo agarre Juan 3:16. De tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, si yo no creo en Cristo, pero me levanto a orar, a leer y esto y lo otro, pero no creo en Él, ¿qué dice que me sucede? Me pierdo. Pero la idea es que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Yo le aseguro que si usted se pone, Señor, y esta palabra, Señor, ¿por qué esta coma aquí? ¿Por qué es un pedacito? Pero medítelo y va a ver usted cuántas cosas aprende. Porque hay tanto nosotros que se vuelven hábitos y le llamamos a estas, que son las disciplinas las que nos hacen creyentes fuertes. Mi amado hermano, yo te voy a decir una cosa, hoy mismo, si el Espíritu Santo no te sostiene, mira, más temprano que tarde tú vas a caer. Si el Espíritu Santo no te guarda, si el Señor Jesucristo no te protege, no te creas que comiéndote la Biblia todos los días tú vas a poder vivir una vida para Dios, agradable a Dios. Y siempre aprendamos a ver primero qué es lo que hay en nosotros, cuál es el camino que yo he caminado primero. Tengo que examinarme a mí. Antes de hablarles a ustedes, tengo que examinarme a mí. Yo he vivido una vida que glorifica a Dios. La he vivido. Tengo que examinarme, ¿verdad? Así que como les digo, no usen la excusa de la prédica o de la música. Este es para este es para aquel, este es para todos. Ya repartí yo, pero no me agarré nada para mí. Eso no es santidad. Eso es hipocresía. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron,
Pecamos, gracias Cristóbal, gracias por corregirme. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué nos trajo de nuevo a reconciliación con Dios? Su Hijo. Sin Cristo nadie sería salvo. Así que no se olvide de esto. Ya no tiene pregunta, ¿verdad, hermano? Ok, bueno. Vamos a... En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga y les guarde. De donde quiera que les lleve, Amén. también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén.